Vamos a comenzar con nuestra clase del libro de los espíritus. Hoy solamente tenemos tres preguntas dentro de este capítulo 4 que habla de la pluralidad de existencias y un tema importante, sexos en los espíritus. Veremos las preguntas 200, 201 y 202. Bueno, no me ha sido fácil poder realizar esta clase porque es un tema complicado de abordar, tal como viene expuesto en el libro de los espíritus, porque pues, los tiempos cambian, lo hace la mentalidad y el propio desarrollo pues, sociocultural, científico, incluso. em, y en relación a la pregunta 200 es donde me ha costado un poquito más. Pero bueno, vamos a intentar hablar con propiedad, al menos dentro de mis posibilidades de este asunto. Lo primero que os quiero decir es que me he dado cuenta estudiando un poquito, ¿no? Estas preguntas de la valentía de Kardec al indagar sobre este particular. Por supuesto, a lo largo de la historia encontramos pues numerosas obras de arte tratando la temática, aunque casi siempre pues se ha hecho refiriéndose a los ángeles o incluso a lo que se llaman demonios, ¿no? Plasmando ideas, escenas y representaciones de todo tipo. Desde luego nos deja una gran riqueza cultural. La cuestión del sexo de los ángeles, vamos a decirlo así ahora, pues ha traído debates, consideraciones, ha traído anécdotas que poco se sostienen también, incluso a nivel histórico, como aquella que relaciona la expresión discutir el sexo de los ángeles atribuida a, a los filósofos bizantinos durante el sitio de Constantinopla en 1453 por parte de los turcos otomanos. Bueno, para comenzar, os he traído, vamos a echar un vistazo rápido a la expresión artística de estos seres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La teología cristiana define, y así lo hemos estado estudiando a lo largo de nuestras clases, tanto del libro de los espíritus como del cielo y el infierno, pues define a los ángeles como seres puramente espirituales, sin cuerpo físico, ni género, seres que no se reproducen. Sin embargo, pues su representación dentro del arte ha evolucionado drásticamente a lo largo de los siglos. Podemos ver obras de hace mucho tiempo, como esta que tenemos delante, obras de arte contemporáneo bueno, pues con este tema, ¿no? Mm, Mirad, aquí os he traído algunas de ellas. Los ángeles subterráneos que habitaban las catacumbas romanas no tenían alas, tenían un aspecto como el que vemos aquí, ¿no? En esta visita de los ángeles a Abraham en la catacumba de Vía Latina, un aspecto normal de seres humanos sin esas alas que llegan posteriormente, tomando prestadas a los genios de las religiones orientales. Aquí tenemos el toro alado de Irak, una figura bastante conocida, o también se toman prestada de esas victorias
griegas como la que conmemora la victoria de Samotracia que vamos a tener y ver esta escultura tan impactante, ¿no?, en el Museo del Louvre. Por supuesto, estos ángeles han sido niños alados, han sido hombres como, como el ángel caído, este tesoro que tenemos en el retiro, han sido representados también como mujeres bellísimas, han sido buenos, malos, da igual, porque de alguna manera es aquello que se nos trae, aquello que imaginamos, aquello que plasmamos para hacernos una idea. Fijaros también qué curioso, ¿no? En la Edad Media se teorizó ampliamente sobre entidades espirituales con géneros definidos para explicar pues sueños eróticos o embarazos que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Inexplicables. Y aquí, en este periodo, se habló y se representó a incubos, que eran demonios masculinos que buscaban tener relaciones con mujeres. Se representó a súcubos, que eran entidades femeninas que seducían a hombres, y estas figuras, los súcubos, se usaban, por ejemplo, para explicar fenómenos como la parálisis del sueño. Siempre lo vamos a ver dentro de un marco religioso. El ser humano necesita visualizar, necesita también que se le presente y bueno, pues la creatividad está ahí. Por supuesto, no podemos apartar de la literatura este asunto, ¿no? Recordemos, he traído a Mario Benedetti en su relato El sexo de los ángeles, incluido en el libro Despistes y franquezas, un texto que no lo vamos a leer, pero un texto claro, desafiante. Estaríamos horas y horas viendo obras extraordinarias con respecto a esta cuestión del sexo de los ángeles, pero ¿qué ocurre en esta mitad del siglo XIX? ¿Qué ocurre cuando abrimos este libro de los espíritus y encontramos este tema aquí? Bueno, evidentemente, una persona como Kardec no iba a caer en la contradicción de preguntar al respecto mencionando ángeles y demonios. No iba a preguntar sobre el sexo de los ángeles o de los demonios. Él habla claramente de espíritus, porque eh, primero porque ellos mismos se habían denominado así, con lo cual en este análisis que hace en el capítulo que estamos estudiando de la pluralidad de existencias, inevitablemente tendrá que preguntar sobre las particularidades, y así lo hace, ¿no?, de las personas que han muerto, porque de las almas de las personas que han muerto, porque eso es lo que nos explican, que son los espíritus, ¿no? E intenta recopilar toda la información posible al respecto de todas las cuestiones que están alrededor de estas almas. Jamás podremos negar la importancia de la identidad de las personas y su relevancia ante la trascendencia del ser. Aquí se estudia al ser encarnado y al ser desencarnado. Entonces, siendo consciente del imprescindible paso por diferentes y numerosas reencarnaciones y sabiendo además que después de estas el espíritu continuará su andadura sin necesidad del contacto con su vehículo físico dentro
de sus innumerables densidades, va a pasar por todas estas etapas en la carne, en la erraticidad. Bueno, pues Kardec va a transformar la pregunta recurrente a lo largo de la historia y busca, por supuesto, una respuesta que señale directamente a esos seres del mundo espiritual que llamamos claramente espíritus. Y entonces, pues tenemos ya aquí la pregunta 200. Y dice así, ¿tienen sexo los espíritus? Ellos mismos contestan no. No en el sentido en que vosotros lo entendéis, por cuanto los sexos dependen del organismo. Hay entre ellos amor y simpatía, pero basados en la afinidad de los sentimientos. Hay dos partes en esa respuesta. Bueno, hay tres, ¿no? La primera es un no rotundo y luego nos va a hablar del sentido y una afinidad. Vamos con la primera. Eh, ¿En qué sentido se entendía esta cuestión del sexo mismo en la Francia de esa mitad del siglo XIX? Bueno, grosso modo, lo que yo he podido estudiar, ¿no? El concepto de sexo se entendía como una diferencia binaria, natural y jerárquica, profundamente arraigada en la ley y la estructura social. Este periodo definía a los sexos a través de lo que se conoce como esferas separadas, o sea, hombre, mujer, con muchísimas diferencias y una gran distancia que se imponía. Voy a tratar de aquí dar algunas pinceladas, ¿no? Resumidas de este contexto, de esta visión. Bueno, las mujeres eran consideradas, lo voy a exponer así en unos puntos porque lo voy a enlazar con la misma clase, ¿no? Las mujeres eran consideradas menores de edad, legales, y estaban bajo la autoridad de sus esposos. La ley establecía que el marido debía protección a su esposa y la esposa, pues, obediencia a su marido, ¿no? Se promovía intensamente el ideal de la mujer burguesa como, fijaros, ¿no? El ángel de la casa, cuyo único rol legítimo era la domesticidad, las tareas domésticas, la cuestión dentro del hogar, la maternidad y la virtud. El espacio público, la política y los negocios estaban reservados exclusivamente para los hombres. Por supuesto, había una diferencia biológica como justificación, ¿no? Los discursos científicos, médicos de la época justificaban esta diferencia argumentando que las mujeres tenían una inteligencia inferior o una naturaleza más frágil, emocional. A menudo en esta época oímos mucho la palabra histérica, ¿no? Por supuesto, las mujeres que circulaban libremente por la ciudad a menudo pues, eran sospechosas de ser mujeres perdidas y la prostitución estaba estrictamente reglamentada por el Estado, confinando a las prostitutas a zonas específicas para proteger la moralidad pública. Los hombres que iban a visitar a estas mujeres pues no eran, no sé, se ve que no hacían nada en cuanto a la moral, no eran perjudiciales en la moral. Pero bueno, estamos hablando de un contexto social que hay que conocer. Pero también hay que resaltar que ya se estaban alzando pues nuevas voces, ¿no? A mediados de siglo, especialmente tras la Revolución de 1848, comenzaron a surgir debates sobre los derechos de las mujeres promovidos por figuras como las sansimonianas,
que cuestionaban la sumisión obligatoria y luchaban por la educación y la igualdad. Si hay un país que se ha destacado también por ser mm, cuna de seres preclaros, de levantar, ¿no? la mirada y mover conciencias, ha sido Francia y París, sobre todo. Hoy vamos a focalizar un poquito en París. Bueno, ante este panorama, Kardec emite una pregunta cuya respuesta iguala, bajo mi punto de vista, iguala a hombres y mujeres, elevando al ser por encima de los condicionamientos, saliéndose de esas manifestaciones que de alguna manera se representaban así artísticamente, que idealizan. Él va a focalizar, va a mirar, porque son espíritus. Los seres que viven aquí son espíritus encarnados, los que vuelven al mundo espiritual son esas inteligencias que pasan a estar en la erraticidad, tienen una identidad. Va a preguntar sobre algo que supera todas las limitaciones humanas. Por eso he dicho, ¿no? De esa valentía. Hay temas que son intocables en cada tiempo y él los encaró, no solo este, pero a mí me parece pues fue contundente Kardec ante esta situación. Y voy a irme, para un poquito apoyar todo esto que estoy diciendo, a la Revista Espírita de 1866, al primer artículo de enero, que seguramente hemos leído mucho, pero que yo recomiendo que releáis, y se llama, está intitulado ¿Las mujeres tienen alma? Bueno. No me va a dar tiempo vamos, no voy a leer el artículo porque es extenso, pero sí que voy a traer algunos comentarios y los voy a estar intercalando a lo largo de la clase. Cuando leáis el artículo vais a ver también algún comentario de Kardec llamativo que os puede decir, ¿en serio esto lo ha dicho Kardec? Pero es que es siempre lo que decimos. Hay que entender la época, es fundamental contextualizar, por eso la obra de Allan Kardec hay que estudiarla a fondo, hay que estudiarla completamente y entender su progresión. A pesar de esto, vemos puntos aclaratorios que llevan directamente a la meditación del lector, puntos contundentes y marcando un antes y un después. Él habla en este artículo de lo que pasa en esta época. Está superada esta pregunta de si las mujeres tienen alma, sí, pero ve un contexto, analiza un contexto social, un contexto cultural. Y bueno, de primeras lanza una pregunta y una respuesta que es muy interesante. Dice, ¿será que Dios ha creado almas masculinas y almas femeninas y ha hecho que éstas sean inferiores a las otras? Este es el problema. Entonces dice, si la respuesta es afirmativa, entonces la inferioridad de la mujer forma parte de los decretos divinos y ninguna ley humana podría contravenirlos. Por el contrario, dice, si Dios las ha creado iguales y semejantes, entonces las desigualdades fundadas por la ignorancia y la fuerza bruta desaparecerán con el progreso y el imperio de la justicia. Es que es así, ¿no? El tiempo inevitablemente pone las cosas en su sitio. El progreso es lento, pero es seguro. Entonces, las observaciones espíritas, los hechos, las revelaciones nos dejan claros puntos para nosotros relevantes y justos. Vamos a ver lo que Kardec dice que se deduce de esas observaciones espíritas. Y es esto, ¿no? Las almas, ahora voy a explicar estos puntos que dice Kardec. Las almas o espíritus
no tienen sexo. Solo extraigo lo que tiene que ver con esta clase, ¿vale? Los afectos que los unen no tienen nada de carnal y por eso mismo son más duraderos porque se basan en una simpatía real y no están subordinados a las vicisitudes de la materia. Los sexos solo existen en el organismo. Como contestan aquí los espíritus, son necesarios para la reproducción de los seres materiales, pero los espíritus, dado que han sido creados por Dios, no se reproducen entre ellos, razón por la cual los sexos serían inútiles en el mundo espiritual. Aquí estamos viendo cómo emite ideas acordes con la época. Por eso os he puesto nuestros puntos anteriormente. Por supuesto, hoy es que por esta pregunta la cogemos de otra manera, ¿no? Porque hoy se diferencia entre sexo y género, también identidad de género, ¿no? Correspondiendo el primero, pues a las características biológicas con su amplísima complejidad, con su amplia y gran complejidad. Y el género implicando roles, comportamientos que no están definidos únicamente por la biología. Luego la identidad, cómo me identifico yo con toda esta diversidad, con todo este mundo que se, eh, que se abre. La apertura que hay hoy, y digo bien, porque los que no quieran verla es que se están quedando atrás. Es así. Esa apertura que hay hoy nos invita a ver el mundo de los encarnados de una manera muy diferente, principalmente en cuanto a las relaciones. Y por tanto también el mundo de los desencarnados. Así pues, nosotros en este siglo XXI entendemos desde un sentido mucho más extenso. ¿Y que entendemos? Cuando dejamos el cuerpo físico, ese espíritu va a definirse igualmente con su sentir en el mundo invisible, más aún si cabe, de lo que hizo en la materia y va a relacionarse, y aquí vamos a la segunda parte de la respuesta, tal como dice aquí, por afinidad de sentimientos, por amor y simpatía a lo que emane de su interior. Por cierto, esto nos debería hacer pensar cómo las nuevas generaciones derriban los prejuicios y los condicionamientos impuestos para expresar ese sentir desde y hacia el ser interior, buscando relacionarse ya aquí en este mundo, en la carne, por esa afinidad que traspasa muros y apostando por encontrar la sintonía sutil de las almas encarnadas. Las nuevas generaciones buscan lo profundo y el ser humano, de esta manera, por mucho que les cueste reconocer a algunas personas, se acerca más a la realidad espiritual. Cuando se tacha a, a a las personas ahora que extienden su sentir, estamos negando el propio progreso y la propia evolución. Estamos negando eso que tanto nos dicen los espíritus, que nos identifiquemos mucho más con el espíritu que con la materia. Así que, bueno, pues esto lo tenía que decir, aprovechando la temática de hoy. Vamos a ver la cuestión 201. Dice, el espíritu que ha animado el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa.
Ahora aquí la respuesta es afirmativa, sí, son los mismos espíritus los que animan a hombres y mujeres. Esto es una duda muy habitual. Mucha gente nos lo pregunta. Porque además tenemos pues informaciones, ¿no? También que nos dan los propios espíritus, en este ya comprender de esta pluralidad de existencias y dices, oye, pues es que mi hijo o tu hijo, esta criatura, fue una bisabuela, una tatarabuela. Y parece como que choca, ¿no? Pero si era una mujer, ahora es un hombre, o entendamos ya en el lenguaje de hoy, ¿no? Eh, sí, y aquí nos lo responden. Para mí, aclara esta respuesta perfectamente la independencia del espíritu respecto al cuerpo físico. Quiero decir con esto que lo que se entiende por sexo corporal no es sustancia del espíritu, sino una forma de expresión en el plano físico, eh, entendiendo también cuando hablamos de la identidad de género, todo estamos hablando ya en el siglo XXI, pese a que estamos estudiando este texto del siglo XIX, ¿no? El espíritu presiste al vehículo material, trasciende todo ello, ¿no? Entonces su esencia no está determinada por su envoltura física, su identidad no está atada a ello. ¿Veis cómo ya vamos hablando en otra dimensión? El cuerpo que vista en esta o aquella encarnación es un medio para la experiencia. El espíritu puede encarnar en cuerpos de diferentes características según su camino evolutivo y, por supuesto, la ley del progreso. La experiencia reencarnatoria, entonces, es un medio de acción y percepción temporal y mutable. Esos vehículos biológicos operan temporalmente. El ser encarnado en ellos, pues va, o nosotros mismos, va a experimentar emociones, relaciones, roles sociales, culturas, diferentes creencias, va a decidir, va a accionar, a aprender. Estas vivencias enriquecen y ayudan a progresar en múltiples aspectos y a evolucionar como espíritu inmortal. Por eso, para mí, cuando veo tanta diversidad en este mundo, pues yo desde luego experimento una gran alegría y me admiro de tanta riqueza, eh, de todo este valor que existe entre los seres creados, ¿no? Ante esto, no tenemos más que reconocer que estas cuestiones que hoy analizamos desmantelan prejuicios de identidad basados solamente en el cuerpo. Presenta al ser humano como, como una unidad, como un conjunto de todo, ¿no? De todo lo que eres como ser encarnado, de todo con lo que te identificas, de todo lo que puedes sacar de esta reencarnación, pero y también como una unidad psico-espiritual no reducida a lo que es pues esta materia, incluso esta biología. Ofrece una visión de la humanidad como también para mí como familia evolutiva, donde roles y formas corporales, como he dicho, son momentáneos y variables, y todo ello para lograr la perfección del individuo y la perfección del conjunto que forman
los individuos. Voy a coger otro trocito de este artículo de la revista Espírita y os voy a leer algunas cositas. Dice, dado que el espíritu encarnado sufre la influencia del organismo, su carácter se modifica conforme a las circunstancias y se somete a las necesidades y a las exigencias que ese organismo le impone. Dicha influencia no desaparece de inmediato tras la destrucción de la envoltura material, como tampoco se pierden al instante los gustos y las costumbres terrestres. Después puede suceder que el espíritu recorra una serie de existencias en el mismo sexo, lo cual determina que durante mucho tiempo pueda conservar en el estado de espíritu el carácter de hombre o de mujer cuya impresión ha quedado en él. Solamente cuando ha alcanzado cierto grado de adelanto y de desmaterialización, la influencia de la materia desaparece por completo y con ella el carácter de los sexos, los espíritus que se presentan ante nosotros como hombres o como mujeres, lo hacen para recordarnos la existencia en la que los hemos conocido. También es verdad que esto es una cosa que nosotros siempre, siempre nos dicen, ¿no? Pues intentan presentarse pues para que nosotros les reconozcamos y también como ellos mismos se identifican en el mundo de los espíritus. De alguna manera, todo esto nos ayuda a valorar la experiencia que tenemos aquí y cómo se traslada al mundo espiritual. Cuando leáis este artículo vais a ver comentarios de Kardec, como he dicho, que llaman la atención, pero insisto, hay que contextualizar. Bueno, referente a esta pregunta, voy a traeros un relato extraído de la obra de Gabriel de Elan, de unos documentos para el estudio de la reencarnación, que se recoge en un librito que se llama La reencarnación. Yo estoy segura que alguien de aquí de la sala, de una amiga que quiero muchísimo, compañera espírita, le va a resonar mucho esta historia y nos va a gustar, ¿no? Nos habla de una reminiscencia referente al siglo XVIII y tiene que ver con este tema que estamos viendo hoy. Me apetecía traeros una historia, os la voy a resumir porque es larga, ¿no? Bueno, es una mujer que narra como de muy chiquitita, viviendo ella en San Petersburgo, veía por las noches en su habitación a una mujer bueno, que parecía velar por ella, que la cuidaba. Evidentemente los familiares pues trataron de persuadirla de que esto era pues tan solo una ilusión, pero ella estaba convencida de que no era así. Aunque era muy pequeña, estaba muy convencida. Ella veía a la mujer claramente. Voy a ver, voy a darme un poquito de prisa, pero es que quiero contaros esta historia, ¿no? Bueno, la niña, fijaros, detalles importantes, ¿no? La niña, desde muy pequeña, dibujaba a los hombres y a las mujeres ataviados con ropajes del siglo XVIII. Lo hacía con todo lujo de detalles, con todas pues eso, las características de estos ropajes. Una cosa que ella también dice en este relato es que la mujer que la cuidaba, que ella veía que se le aparecía, pues iba vestida a lo Luis XVI. En la casa paterna donde vivía la niña no había imágenes, ilustraciones en referencia a las personas de esta época, ¿no? Entonces, no podía tener influencias exteriores y Gabriel Delan pues habla como estos son datos importantes para hablar de una reminiscencia de una vida anterior. Bueno, pues esta chiquilla a los 10 años empieza ya estas apariciones empiezan a ser cada vez
menos frecuentes y desaparecen. Cuando la empiezan a enseñar historia, ella se interesa de una manera extraordinaria por la vida de la reina María Antonieta, hasta el punto que se convierte para ella en un objeto de culto. Muestra una verdadera obsesión por su vida. Claro, le están enseñando historia y la hablan de la vida de María Antonieta. Fijaros que cuando ella, bueno, pues la trasladan el final, como muere la reina, ya no puede soportar el dolor que la produce, se siente fatal, llora muchísimo y va al museo de Kensington del Sur, un museo que había ahí con el busto de la reina, donde se ve su tocador, sus enseres, sus tesoros, y ella va continuamente a ver esta imagen eh, y siente muchísima emoción. Ella continúa creciendo y bueno, se va pasando esa sensación, pero nunca jamás deja de pensar en María Antonieta. Su figura para ella significa algo muy especial. Siente un cariño inmenso por ella. Bueno, llega un momento en su vida que va a vivir a casa de un médico en la localidad de Mergate y un día ocurre allí algo importante, ¿no? Dice que al entrar en su alcoba, ella ve la figura de María Antonieta, de pie junto a una mesita de madera en la que apoyaba en esa mesita la mano y miraba a esta ya mujer, ¿no? Es aquí en este momento donde aclara la identidad de la mujer que ella veía de niña, y es ella, era María Antonieta. Os voy a leer lo que ella dice. Ya no era la misma cara. Un horrible cambio se había operado en ella. Parecía huraña, agonizante, sin brillo en sus ojos bellos, que me dirigían una extraña y glacial mirada. Sus cabellos casi blancos estaban sencillamente anudados sobre la cabeza, aplastados, no como otras veces, cuidadosamente peinados. No pude contenerme y tendiendo los brazos me dirigí hacia ella, exclamando sollozante, María Antonieta. Al adelantarme, al adelantarme, la aparición desapareció. Bueno, esto lo cuenta, ¿no? Y ella luego sigue contando eh, sus experiencias conforme a esta figura. Dice que un año después fue al museo Grebin, no sé cómo se dice, que tenemos aquí en la pantalla, un detalle de este museo, ¿no? Y luego yo también he encontrado esta ilustración en la que se ve a María Antonieta ante este tribunal y fijaros la apariencia que tiene, como ella misma la ve en ese momento. Dice, unos años después fui a París por primera vez y visité el Museo Grebin, experimentando una gran impresión viendo la exacta reproducción de mi visión de Mergate. El museo este es un museo donde hay figuras de cera. La reina estaba representada en la conserjería. Únicamente el rostro de cera no era como el que yo había visto, no expresaba la agonía que yo había notado. Los amigos que iban conmigo rieron de las fantasías de mi imaginación, aunque yo había adquirido el hábito de ser muy reservada en lo que atañía a mis experiencias, extrañas apariciones, que todos acogían escépticamente. Ella ya lleva viendo tanto tiempo a este espíritu que realmente ya pasa de las burlas, ¿no? Bueno, después de esto, ella, de este incidente que dice, empieza a tener un periodo en el que tiene sueños
regulares. Ella ya soñaba con ella, pero ahora empieza un periodo en el que tiene sueños regulares con María Antonieta. Ella se ve eh, en escenas junto a la reina. Os lo sigo leyendo. Bueno, estaba en el parque, en el palacio, en compañía de María Antonieta, jugando a las cartas o al billar con Luis XVI, con Mademoiselle Isabel, que es la hermana pequeña de del rey Luis XVI, o en el salón tocando un antiguo clavicordio, mientras la reina a mi lado hacía guardar silencio a la muchedumbre que llenaba el salón, y así sucesivamente. ¿Y qué ocurre con esta vida que está ella recordando, que está mm, narrando perfectamente ya en los sueños que está viviendo? Pues hay un dato curioso y que tiene que ver con esta clase que estamos dando. Dice, lo más curioso de estos sueños es que siempre me veía como un hombre, nunca como una joven. Fijaros, a lo largo de toda la vida de esta muchacha, está viendo a María Antonieta, la identifica perfectamente. Luego es capaz de ir a ver Versalles. Ella se anticipa a los guías, sabe perfectamente dónde están las cámaras, dónde están las estancias, conoce detalles que los guías no conocían. Tiene una especial atracción en el Petit Trianon. Luego va también al castillo de Madrid, a unas ruinas, y es conoce perfectamente toda la historia. De hecho, mirad, hay una cosa que dice luego más adelante, porque me gustaría que lo leyerais, ¿no? Ella no podía pasar cuando fue a París ni por asomo por la Plaza de la Concordia, no podía. Y hay un momento en que ella ve a la reina subiendo al cadalso. Imaginaros qué dolor, qué tristeza, hasta tal punto que se ve dándole patadas a ese verdugo que la llevaba a la guillotina. Es muy interesante. Pero en todo ese momento, ella, que es una mujer, sabe que es un hombre. Sabe perfectamente y se ve así como un hombre. Este relato resalta cómo los sentimientos profundos se traspasan de vida en vida, y esto nos hace ver cómo lo esencial queda en el espíritu. Da igual que seamos hombres, da igual que seamos mujer, da igual que nos identifiquemos con cualquier género, lo que queda es la experiencia, el sentir y cómo los seres nos ligamos por esta afinidad. Bueno, os he traído este caso, pero por supuesto, ¿cuántos sabrá? Pero este me parecía súper bonito. Bueno, vamos con la última pregunta. Cuando se es espíritu, ¿se prefiere encarnar en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Esto importa poco al espíritu, depende de las pruebas por las que tenga que pasar. De nuevo encontramos en esta respuesta elementos indispensables para meditar sobre la finalidad de la encarnación y el proceso evolutivo de la individualidad espiritual. Hay multitud de factores que intervienen en la programación reencarnatoria, pero lo que nos queda claro es que el retorno al cuerpo físico se opera según esas necesidades evolutivas y según las experiencias clave que se deriven de las actuaciones anteriores, las que hemos hecho en esas vidas, debiendo asumir entonces las consecuencias y enfrentar aquello que sirva al espíritu siempre para mejorar, ¿no? Y en esta constante búsqueda natural, insisto, natural, para lograr la armonía con la ley del progreso espiritual, vemos cómo en cada encarnación se abren numerosísimas
posibilidades, dentro de las particularidades con las que se verá cada ser humano en su contexto de vida. Yo sinceramente, desde mi percepción del ser, hoy, a día de hoy ya, no hago discriminación entre los sexos, el género, ni por razón de variaciones étnicas, religiosas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero importantísimo no participar de ninguna actitud en este sentido, ni de posturas irresponsablemente tomadas por el ser humano en cuanto a esto, ¿no? Porque lo que hace el ser humano es limitarse a sí mismo y reducir con mucho su capacidad de expansión como integrante de una naturaleza universal. Rápidamente os voy a leer otras cositas de este artículo. Dice Kardec, los espíritus progresan mediante las actividades que realizan y las pruebas que deben sufrir, como el obrero se perfecciona en su arte mediante el trabajo que lleva a cabo. Esas pruebas y esas actividades varían según su posición social. Dado que los espíritus deben progresar en todo y adquirir todos los conocimientos, cada uno es llamado a contribuir con diversas actividades y a sufrir los diferentes géneros de pruebas. Por eso renacen alternativamente ricos o pobres, amos o servidores, obreros del pensamiento o de la materia. De este modo queda fundado sobre las leyes mismas de la naturaleza el principio de la igualdad, puesto que el poderoso de la víspera puede ser el pequeño de mañana y viceversa. De ese principio resulta el de la fraternidad, dado que en nuestras relaciones sociales volvemos a encarnarnos con viejos conocidos, y el desdichado que nos suplica con la mano extendida podría ser el espíritu de un pariente o un amigo. Con ese mismo objetivo, los espíritus encarnan en uno u otro sexo. El que ha sido hombre podrá renacer mujer y el que ha sido mujer podrá renacer hombre, a fin de cumplir los deberes de cada una de las posiciones, así como de sufrir sus respectivas pruebas. Como digo, entre medias de esto que yo he extraído vais a ver algún comentario decir, en fin, pero si leemos lo básico, la enseñanza está ahí, ¿no? Lo que es fundamental comprender es la relación entre ese libre albedrío que todos tenemos y la elección del vehículo físico. Podríamos decir de alguna manera, ¿no?, que a tenor de estos estudios realizados, de los testimonios de los espíritus, de las enseñanzas que nos dan, de esos recuerdos, de esas reminiscencias, todo apunta a que hay de alguna manera una dialéctica, ¿no?, entre ese libre albedrío, dentro de ciertos límites lógicamente, y la sabiduría divina que organiza ese plan de reencarnaciones para cada espíritu según la evolución que cada uno tenga. Vamos a hablar muy pronto de ello en el capítulo 8 cuando abordemos el tema del retorno a la vida corporal. A ver si me da tiempo. Os voy a leer alguna cosita más del artículo. Dice, así como esa influencia de la vida corporal repercute en la vida espiritual, lo mismo sucede cuando el espíritu pasa de la vida espiritual a la vida corporal en una nueva encarnación. Llevará consigo el carácter y las inclinaciones que tenía como espíritu. Lógicamente, si es adelantado, será un humano adelantado. Si es atrasado, será un ser humano atrasado. Así pues, al cambiar de sexo, también podrá, sujeto a esa impresión y a esa nueva encarnación, conservar los gustos, las tendencias, el carácter inherentes a aquello, bueno, dice al sexo que acababa de dejar, ¿no? Por consiguiente, la única diferencia que existe entre hombre y la mujer, esto lo dice Kardec, 1866 en el artículo, es la del organismo material que resulta
aniquilado por la muerte del cuerpo. Por el contrario, en lo referente al espíritu, al alma, al ser esencial e imperecedero, esa diferencia no existe, puesto que no hay dos especies de alma. Así lo ha querido Dios en su justicia para todas sus criaturas, puesto que a todas ha dado un mismo principio, fundó la auténtica igualdad. En definitiva, estas respuestas que estudiamos hoy expresan pues una enseñanza esencial del espiritismo. El espíritu no está limitado por características físicas. Estas son herramientas para la formación moral, intelectual, ética. Y la encarnación, pues es ese camino de experiencias necesarias para el progreso espiritual. Una perspectiva que subraya una visión de la existencia humana como un proceso pedagógico integral en el cual cada situación, incluida esta que estamos tratando hoy, es una oportunidad de aprendizaje y superación moral. Entonces, ya para acabar, pues nos dice Allan Kardec, los espíritus encarnan en hombres o mujeres, pues no poseen sexo. Como deben progresar en todos los sentidos, cada sexo, así como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la ocasión de cosechar experiencias. El que hubiera sido siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Bueno, yo como decía al principio, entendemos, contextualizamos, el ser humano, que es de lo que se trata, va adelantando pasos y en ese progreso pues se despoja de aquello limitante, condicionador y estamos aprendiendo a definirnos más por las cualidades del alma que por las del cuerpo. De esta manera, pues uno aprende a conocerse en su fase perecedera, porque es que es necesario que nos conozcamos con este vehículo físico, con todo, pero aún más en aquella que sobrevivirá a todo, conquistando cada vez esas, un poquito más, esas potencias del espíritu inmortal. Así que nada, pues con esto termino la clase de hoy, que eran 3 preguntas, pero nos hemos extendido un poquito. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por la atención siempre.